¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF y me da mucho gusto saludarles en este jueves 14 de abril de 2016. Discípulos saludables, el tema del mes y la enseñanza de hoy, la santidad de valorar la familia. El texto es Mateo 5, 31 al 32, que dice así: También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 5, 31 al 32. Este pasaje y la enseñanza que nos imparte podría llamarse una papa caliente. El tema del divorcio es un asunto muy controversial, especialmente en el mundo religioso, desde la religión que lo considera pecado mortal, como si todos los demás pecados no fueran mortales, hasta los permisivos que opinan que uno debe divorciarse cuando quiera y aseguran que la fidelidad y la persistencia del matrimonio es imposible. Para compartir el punto de vista del Señor que encontramos en este pasaje, debemos entender el contexto de este pasaje. En el Antiguo Testamento, Moisés escribió lo siguiente: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Eso está en Deuteronomio 24:1. Tomando en cuenta que las mujeres en aquella época estaban en condición de desventaja si no tenían un esposo, esta regla no era contra ellas, sino a favor de ellas, porque al tener una carta de divorcio podrían libremente casarse de nuevo y así tener menos problemas. En la época del Señor había dos escuelas de interpretación de este pasaje, una ortodoxa y otra liberal. La corriente liberal opinaba que alguna cosa indecente, dice el texto, si hallar en ella una cosa indecente. La escuela ortodoxa opinaba que la frase alguna cosa indecente debía interpretarse como una infidelidad sexual. Y la corriente liberal opinaba que alguna cosa indecente debía interpretarse como cualquier cosa que no le gustara a su marido, que hablara mucho, que hablara poco, que no cocinara bien, que roncara, etcétera, etcétera. Por supuesto que entre los varones de aquella época, esta era la postura más popular. Por lo que el Señor dijo, podemos pensar que Él se inclinó hacia la postura ortodoxa. El principio detrás de la regla es muy claro, expliquémoslo paso a paso. El matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer. Cabe decir que no hay discusión alguna en la Biblia al respecto de esto. La Biblia habla de un hombre y una mujer. Cuando se trata de hombre y hombre, o mujer y mujer, es decir, personas del mismo sexo, la Biblia habla de depravación. Entonces el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer. En segundo lugar, el pacto del matrimonio incluye entrega, fidelidad, compañía, sostenimiento, apoyo, etcétera, etcétera. En tercer lugar, si uno de los dos que realiza el pacto incumple alguna de sus cláusulas, es decir, quebranta el pacto, el otro debe tomar la decisión de perdonar o de cancelar el pacto, según decida. En el tiempo del Señor, una manera de quebrantar el pacto era siendo infiel. Él lo explica muy claramente. El Señor dijo: el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y luego dice todo lo demás. Es decir que, aunque es evidente que el divorcio no es del agrado de Dios, no es del agrado del Señor, hay una salvedad, hay una condición por la que el divorcio se justifica: la infidelidad sexual. Ahora bien, ¿debemos considerar que el adulterio es la única condición para el divorcio? Creo que podemos aplicar el mismo principio que el Señor aplicó en este pasaje que hemos leído. Cualquier violación del pacto matrimonial, cualquier incumplimiento o quebrantamiento del pacto del matrimonio puede ser considerada grave y justificación para el divorcio, por ejemplo, para que no crean que estoy diciendo algo muy ligero. Por ejemplo, aconsejé a una mujer cuyo esposo le pegaba cada fin de semana. Él llegaba borracho y la violentaba. Para colmo, un día que ella llegó de su trabajo, porque debo decirles que él no trabajaba, ella mantenía la casa, lo encontró al marido enseñándole a sus hijos adolescentes, niño y niña, a preparar un cigarro de marihuana. Ella, por supuesto, le reclamó y la respuesta del marido fue que la golpeó hasta mandarla al hospital.
Pidió una cita con su pastor y éste le preguntó, ¿su esposo la engaña? ¿Tiene otra mujer? Y como ella le dijo, no, solo me golpea, no me sostiene y es una mala influencia para mis hijos. El pastor le dijo, lo siento mucho, pero usted no puede divorciarse, porque el texto dice, a no ser por causa de fornicación. Ella me dijo, cuando fue a buscarme a mí, porque buscó otra ayuda, ella me dijo, preferiría que me engañara 1000 veces, a que siguiera haciéndonos lo que nos hace a mis hijos y a mí. Evidentemente aquel horrible esposo estaba quebrantando el pacto del matrimonio, aunque no fuera a través de una infidelidad. ¿Debía la hermana aguantar todo aquello? Yo creo que no. Podríamos aquí argumentar por medio de otros textos bíblicos, pero en vista de que en este devocional estamos abordando solo este, que está en el Sermón de la Montaña, permítanme hacer entonces ahora una lista de enseñanzas pertinentes que este pasaje, en donde el Señor nos habla, nos presenta para que apliquemos a nuestra vida en relación a este tema que podríamos llamar papa caliente. 7 cosas que quiero compartir. Número 1. El divorcio siempre es una desgracia. Nunca es algo bueno, una bendición o una experiencia para presumir. Siempre será un incumplimiento del plan original de Dios para los esposos. Número 2. No todos los divorcios son condenables. Ciertamente un divorcio basado en la indisposición de los esposos por aprender, por comprender, por ceder, por trabajar su relación, es una muestra de rebeldía, de egoísmo y de necedad. Sin embargo, cuando uno de los dos cónyuges, como dice el texto, quebranta seriamente el pacto matrimonial, el otro no tiene por qué estar cumpliendo con su parte mientras es traicionado sistemáticamente por el otro. Así que algunos divorcios se justifican. Aunque siempre son una desgracia, algunos divorcios se justifican. Número 3. El divorcio no condena necesariamente a los seres humanos que lo experimentan. El ser humano se condena por su propio pecado y por su rechazo de la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Es decir, que al infierno se irán aquellos que decidan no creer y no seguir al Señor Jesucristo. Condenar y criticar a los que han experimentado un divorcio es un acto de legalismo, discriminación y total incomprensión. Número 4. El divorcio no es una solución. En ocasiones es solamente lo menos malo, pero jamás es una meta o una bendición. El divorcio siempre es un fracaso, siempre es una derrota, siempre es el incumplimiento de un anhelo, un plan y un compromiso. Sin embargo, hay ocasiones en las que seguir juntos es peor que todo lo anterior que acabo de decir, y es entonces que se justifica, por lo menos para uno de los dos. Quien quebranta el pacto matrimonial y no está dispuesto o dispuesta al arrepentimiento, a la solicitud del perdón, al cambio y a la restauración, tiene la responsabilidad del fracaso. En ocasiones son los dos, tristemente. 5. El divorcio debería ser la última opción. Antes de llegar a ese extremo, debería buscarse el perdón, la renovación, la restauración y el reencuentro. Si hace falta, deberían buscar ayuda de consejería de un pastor y o un profesional de terapia matrimonial. Por supuesto que la mejor ayuda siempre vendrá de Dios. 6. El Señor Jesús condena la poca estima que se tiene por el matrimonio. Le desagrada la falta de entrega de los esposos y el incumplimiento del pacto. Pero Él ama a los seres humanos y no vino a condenarnos, sino a ayudarnos a salir de la condenación. Y 7. Dios nos permite restaurar nuestra vida después de una caída o desgracia. Esa es la esencia de su gracia que nos da nuevas oportunidades. Nadie es un caso cerrado para Dios. A todos nos da nuevas oportunidades para salir adelante. Deberíamos entender esto cuando personalmente o alguien que conocemos experimenta un divorcio. En conclusión, valoremos la familia, cuidemos nuestro matrimonio, amemos, perdonemos, pidamos perdón, restauremos, profundicemos nuestra comunicación, busquemos ayuda y sin importar de qué lado estemos en la discusión sobre el divorcio, asegurémonos de nunca tener que llegar a tocar el tema en nuestra propia vida. Si ya lo hicimos, busquemos la restauración del Señor. Él nos sigue amando y nos dará nuevas oportunidades para realizarnos. Y si conocemos a alguien que lo ha experimentado, no lo condenemos. Ni Dios lo hace. Mejor comprendamos, oremos por él y compartámosle nuestro amor. Seamos discípulos sanos, valorando la familia. Espero que esto sea útil para usted, hermano. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.